Anticipa presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Agustín Barrios Gómez. Estamos en otra edición de Trinchera Empresarial, la perspectiva desde nuestra trinchera. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos al presidente del Consejo Nacional Agropecuario, este es Bosco de la Vega, ustedes seguramente ya lo conocen. Y evidentemente tenemos con nosotros también a nuestros co-conductores, es decir, a Gerardo Gutiérrez Candiani, a Dieter Holtz y a Larry Rubin. Les agradecemos mucho su atención. Este programa ya ha gozado con mucha aceptación por parte de los diferentes públicos, tanto en línea como en los diferentes canales relacionados con la televisión de paga, por lo que estamos muy agradecidos de estarles sirviendo a ustedes ahora a través de estas tecnologías, precisamente por la contingencia que está viviendo México, que está viviendo el mundo. Quisiera empezar con Gerardo. Gerardo, si nos pudieras dar un poco de contexto acerca de cómo está esa situación y si le pudieras también dar la bienvenida a nuestro invitado especial, el tema no sería o sería imposible que fuera más relevante. Se trata del sector agroalimentario, se trata del campo mexicano que trae, por un lado, una enorme capacidad de productividad, un maravilloso despliegue en mercados internacionales, pero al mismo tiempo con rezagos importantes sociales en otros ámbitos del mismo campo mexicano y evidentemente las preocupaciones por parte de la población que hoy se encuentra en gran porcentaje todavía recluida, en gran porcentaje todavía evitando muchas de las actividades cotidianas económicas y sociales, acerca del suministro y acerca de los precios y esas cadenas de valor, esas cadenas de suministro, esas cadenas que llevan la comida, lo más esencial a nuestros hogares. Para que lo recojas, por favor, Gerardo, adelante. Gracias, encantado de saludar a todos ustedes. Bosco, bienvenido. Tenemos muchos años de conocernos. Como bien tú comentaste, es nuestro presidente del Consejo Nacional Agropecuario. El Consejo Nacional Agropecuario es uno de los 7 organismos que tiene voz y voto dentro del Consejo Coordinador Empresarial, forma parte de los órganos de gobierno, tiene representatividad en la Comisión Ejecutiva y, por supuesto, también en el Consejo Nacional. Entonces, es una organización profundamente relevante, muy importante, tanto hacia el interior de los organismos empresariales y su representatividad, como también del sector económico nacional. Entonces, Bosco, bienvenido, encantado de saludarte y bienvenido a tu programa. Gerardo, pues un honor estar en Trinchera Empresarial del Mundo Ejecutivo, de agradecerles a nombre del Consejo Nacional Agropecuario la oportunidad y la distinción, agradecerle también a Larry, a Agustín y a Dieter, y sobre todo, pues qué privilegio también tú como expresidente del CCE, funcionario público y un gran empresario, pues estar hoy por hoy en esta tarde conversando. Gracias. Te voy a hacer algunas preguntas, Bosco. Además, quiero decirles antes de empezar que es uno de los empresarios paperos más importantes de México. Ha sido una de las gentes que más ha impulsado a su sector, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, es un gran experto del sector agropecuario nacional. Un poquito, platícanos la historia del CNA. ¿Cómo se conforma el CNA? ¿Desde dónde nace, para los que no sepan? Y luego un poquito, ¿cuáles son sus fortalezas y la representatividad que tiene? Y luego, pues, entraríamos a otra pregunta ya de manera un poco más específica, pero para que todos conozcan qué es el CNA, quiénes lo conforman, cuál es su objetivo, su misión y su visión. Mira, Gerardo, el CNA nace por una necesidad de representar los intereses del sector agroalimentario. Nace en 1984. Nuestro primer presidente fue don Víctor Gavito. De ahí llevamos 3 administraciones. Obligatoriamente cada presidente puede estar 2 años, con opción a otros 2 años más. Yo este año ya voy en mi 4º año, así que es un privilegio poder contribuir. Es un año que nos ha tocado complejo, el más complejo en la historia del México moderno. Decirte que representamos a más de 1,5 millones de productores en el país.
representamos el 85% de las exportaciones agroalimentarias, el 80% del PIB agroalimentario, el 14% del empleo en el país, estamos hablando alrededor de 7.200.000 empleos, y desde agricultura, pesca, forestal, acuacultura también, pues agroindustria. La verdad, tenemos 22 vicepresidentes, un staff de 30 agentes, y la verdad, mucho trabajo por hacer, y con el gran privilegio de producir alimentos para México y para el mundo, que ha sido un caso de éxito a nivel mundial. Oye, Bosco, hay muchas organizaciones que conforman todo este endamiaje que es el CNA. ¿Cuántas organizaciones conforman, por ejemplo, el CNA principalmente? ¿Cómo está conformado su consejo? ¿Quiénes votan? Porque lo que tengo claro es que tienen ustedes organizaciones y tienen también grandes empresas, ¿no? Que es el mix que forma el consejo. Pero es bien importante para que nuestros amigos sepan la dimensión que tiene el Consejo Nacional Agropecuario a nivel nacional, independientemente de todos los datos duros y la representatividad económica que tiene. Sí. Somos 315 socios asociados. Los socios, su voto vale 3, los asociados vale 1. ¿Cuál es la diferencia de un socio y un asociado? Un socio puede ser, por ejemplo, CADES, Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, pero son 18,000 agricultores. Y así asociaciones de 15,000, 20,000, 30,000 agricultores, productores o pescadores. Por eso su voto vale 3. Y 1, todo lo que es la cadena de suministro, sector financiero, agroquímicos, maquinaria, equipo. Entonces, es toda la cadena de suministro del sector agroalimentario integrada, trabajada en equipo. Y la verdad que ha sido un privilegio porque tenemos a 23 vicepresidentes que son los que me ayudan a tomar las decisiones del sector, cada uno especializado. Y la verdad que profesionales, pro bono y queriendo servir y hacer el mejor de nuestros esfuerzos por México y por este gran país que está alimentando a México y a Estados Unidos, Europa y el mundo. Ya hablaste, gracias. Como ven, pues es una organización fundamental para el sector privado mexicano por su participación, por su importancia en la economía y también en los empleos. Pero hoy tiene grandes retos, como todo el país hay grandes retos económicos y políticos en el Consejo Nacional Agropecuario. Sé que todos sabemos que hemos enfrentado pues unas faltas de apoyo muy importantes. Hay una disminución del presupuesto pues histórico de cerca del 27%, un poco más. Se le ha quitado pues programas que son fundamentales para la producción, para la distribución, para la exportación. Sé que el sector había estado creciendo a 2 dígitos en los últimos años, era uno de los grandes sectores exportadores a nivel nacional, era un ejemplo de lo bien que se había hecho, y realmente pues era un sector realmente que había sido pues punta de lanza para muchas cosas. Había podido colocar productos a nivel internacional de manera muy destacada, siendo inclusive líderes en el mundo. Y todo esto que ha pasado, porque lo que sí vemos es una disminución, vemos pues problemas que no se tenían, vemos estas faltas de apoyo, estas faltas de programas, etcétera, etcétera, que ha tenido un impacto negativo en un sector que era estratégico y, como digo, reitero, que iba muy, pero muy bien. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cuál es el sentir del presidente del Consejo y sobre todo del sector? Pues mira, Gerardo, en resumen, nos sentimos mal valorados y mal apoyados. Tenemos una excelente comunicación con nuestro secretario de Agricultura, Economía, Laboral, con el ingeniero Alfonso Romo. Pero ¿qué ha pasado? En el Congreso tenemos el peor presupuesto de la historia en este año. Fue un menos 27%. Estamos hablando de casi 46,000 millones de pesos cuando veníamos de presupuestos de 96,000, 80,000. ¿Qué nos quitaron? Nos quitaron los apoyos principalmente a comercialización, nos quitaron las representaciones en el extranjero, nos quitaron ProMéxico también, nos quitaron todo el apoyo que había concurrencia para los estados. La verdad, lamentable porque también estaba tecnología, estaba el tema de ganadería
Y pareciera que la cuarta transformación está buscando solamente atender a los pequeños agricultores. Totalmente de acuerdo en que el gobierno esté tomando estas medidas. Pero si no apoyan a la cadena porque los medianos son tractores de los pequeños y los grandes son tractores de los medianos, van a afectar a la cadena de suministro. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que México, desde 1994 nos ofrecieron que nos iban a igualar las competencias con nuestros socios comerciales. Los apoyos en el extranjero se están dando, en México no se están dando. México produce hoy el 60% de los alimentos que consumen. La FAO nos recomienda por lo menos el 75% y firmamos en Huetamo, Michoacán, el año antepasado con nuestro presidente, el plan de autosuficiencia alimentaria. Entonces, con este presupuesto, las señales que nos manda el gobierno es que vamos a ser más dependientes del exterior, porque no hay apoyos para la agricultura comercial, que la agricultura comercial que se puede considerar una agricultura grande en este país, a la hora que la comparas con Estados Unidos, con Europa o con Brasil o con Argentina, pues es una agricultura pequeña por las limitaciones en la tenencia de la tierra en el país. Entonces, mucho por hacer, un sector que provee de alimentos, un gobierno que se pronuncia por la autosuficiencia y que no va en ese camino en nuestro sector. Oye, Bosco, ¿y qué medidas se está tomando? Porque además son muchos frentes, ¿no? Pues digo, al final puedes o no, se puede tener buenas relaciones, pero si al final esas relaciones no se traducen en apoyos en un sector estratégico como es pues el que tú representas, algo se está haciendo mal. Entonces, como que siento que desde el gobierno no entienden precisamente toda esta cadena de valor y importancia que tienen los productores, lo importante de la autosuficiencia, lo importante de muchos de productos que eran íconos a nivel mundial, como el aguacate, el tomate y muchos otros, que era un orgullo para todo México saber que éramos los primeros exportadores en el mundo. Tenemos un problema también, y sé que han tenido problemas en el legislativo. Entonces, ¿qué está haciendo el CNA como parte del sector privado? Digo, ante estos grandes retos y ante esta visión, pues, que realmente no va en el sentido de fortalecer y desarrollar a un sector que ya iba en el camino correcto, que exportaba, que participaba y generaba muy buenos dinero hacia el país, y también era un sector con una gran cantidad de empleo en toda su cadena de valor y cada vez mejor remunerado. Entonces, ¿qué está haciendo el CNA ante todos estos retos que tenemos y ante todos estos frentes que se están abriendo? Mira, Gerardo, el reto más grande que estamos haciendo, y creo que es el proyecto más fuerte entre iniciativa privada y gobierno, lo tenemos hoy, que se llama Maíz para México. Ahí va centrado en los pequeños agricultores, las grandes empresas del CNA, tractoras, nuestro gobierno, el proyecto Vida, el CIMIT, que es un centro de investigación para maíz y trigo global. Estamos construyendo esa transferencia de tecnología para ayudar a mitigar la pobreza en el campo y hacer que los pequeños agricultores del país dupliquen su capacidad con mejoras de semillas, fertirrigación, con seguro, pero sobre todo le estamos garantizando la compra. Entonces, este año es un programa que ya está operando en 1,5 millones de toneladas que vamos a dejar de importar y que vamos a fortalecer el mercado interno. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Muy de cerca con nuestro secretario Víctor Villalobos, trabajando en todos los asuntos, que la verdad hemos sido excelentemente atendidos, pero una posición estratégica que estamos negociando es con el ingeniero Alfonso Romo para generar la mesa del presupuesto 2021 con el legislativo. Estamos trabajando con el presidente de la Comisión Agrícola del Senado, José Narro, con Jaco Rodríguez, presidente de la Comisión Agrícola de Cámara de Diputados, con los diputados de nuestros estados. Tenemos la ventaja que el sector agroalimentario es transversal con todos los partidos. Todos los estados, unos es el PIB del 3%, pero otros es el PIB del 25% del sector agroalimentario. Entonces, no tenemos ningún problema con ningún partido. Con Morena tenemos excelente comunicación. No hemos tenido los resultados, pero estamos adelantando las negociaciones. Estamos contratando representantes que antes tenía el gobierno. Por ejemplo, acabamos de contratar a través del ICA el representante en China, que es el representante agrícola, para facilitar los protocolos fitosanitarios ahí en mancuerna con nuestro gobierno, pero ahora pagados desde el sector privado, porque perdimos mucho talento, perdimos muchas representaciones. Y la verdad,
un sector que está exportando casi 38,000 millones de dólares por año. Somos, después de la automotriz y electrónica, el tercer sector en importancia. Somos más importantes que lo que vale la exportación de petróleo, el ingreso de remesas, el valor del turismo. Entonces, no entendemos por qué los recortes y el golpeteo al sector agroalimentario cuando hemos generando el 14% del empleo nacional, más de 7,200,000 empleos. Y pues un sector muy importante son los alimentos, que creo que esta gran contingencia del COVID ha revalorado a los alimentos. Y al día de hoy no ha faltado alimento en ninguna de las mesas de los mexicanos. No ha habido desabasto. Esto, primero le quiero agradecer a los médicos, a las enfermeras, pero a los agricultores, a los jornaleros, a los agroindustriales, a ese gran esfuerzo, porque hoy por hoy México no ha tenido ningún problema de que tengamos que parar un proceso productivo por contaminaciones de salud. Entonces, siendo responsables socialmente con nuestros trabajadores, sumando y haciendo equipo para ser una potencia que ya tiene todo el futuro para el campo mexicano, y que yo creo que en esta gran integración que tenemos en Norteamérica y con Europa, vamos a construir pues mejores oportunidades para los más necesitados del campo, que tenemos al 27% de la población, pero también tenemos al 60% de la pobreza. Mira, yo quiero reconocer a ti y a todo el Consejo Nacional Agropecuario, a todo el sector, que la verdad es que efectivamente, gracias a ustedes, a su trabajo y a su compromiso con México, no hemos padecido la falta de alimentos. Y yo creo que eso es de reconocerse. El sector siempre ha sido un sector profundamente nacionalista, es un sector siempre comprometido con México, y la verdad eso te lo reconozco. Ojalá con todas estas gente que mencionaste, que además como Poncho, como el mismo ministro, Poncho Romo, el ministro, son gente que sé que sabe mucho del agro, que muy comprometida, pues ojalá puedan lograr estos grandes cambios y esta sinergia tan importante de un sector tan estratégico como el de ustedes no se pierda, que al revés, estos 38,000 millones de dólares que produce, pues crezca más para el beneficio de México, de las empresas, de los trabajadores del campo, y sobre todo, además, específicamente este sector es un sector estratégico porque va a la gente más necesitada, va a los lugares donde está el pequeño productor, y ojalá realmente entiendan que es un sector estratégico y que lo deben de apoyar. Yo te deseo mucha suerte y te paso con mis compañeros para que sigamos en esta plática con Bosco de la Vega y el Consejo Nacional Agropecuario. Encantado de saludarte y felicidades nuevamente. Bosco, vamos a tener que ir a un corte comercial. Sin embargo, les comento a nuestro público auditorio que estamos con Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Estamos en una larga e importantísima conversación acerca de estos temas, cómo llega la comida a nuestras mesas, cómo hay representación por parte del sector en términos de las exportaciones. Acabamos de escuchar a Bosco mencionar estas impresionantes cifras de 38,000 millones de dólares de exportaciones, una de las fuentes de divisas más importantes del país, y el hecho de que también, aunque todavía este sector no ha sufrido las pérdidas de empleo que se han visto en otros, de todas maneras, si siguen estas contingencias y si se le da pie a errores en políticas públicas, podríamos estar hablando que arriba del 20% de los empleos podrían estar en entredicho. Vamos a ir al corte comercial. Regresando, también vamos a preguntarle al presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, quien es nuestro invitado especial, el primer invitado de Trinchera Empresarial, si debemos de estar preocupados por el suministro de la comida, de este insumo básico en nuestras vidas, a la luz de la contingencia que está viviendo México y el mundo. Regresamos. Bienvenidos de regreso aquí en Trinchera Empresarial, la perspectiva es de nuestra trinchera, y tenemos hoy el primer invitado de esta emisión, que es, bueno, no nada más de esta emisión, sino de esta serie de emisiones que son Trinchera Empresarial
Está con nosotros Bosco de la Vega, él es presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Acabamos de escuchar a nuestro coconductor Gerardo Gutiérrez Candiani llevar a cabo una serie de preguntas de contexto, un resaltar de la fundamental importancia de este sector en términos del empleo, en términos de la generación de riqueza, en términos de las divisas que entran a este país y que le dan viabilidad económica a este país, es decir, a sus 130 millones de habitantes. En este segmento nos vamos a enfocar en los retos y quisiera llevar la conversación hacia nuestro co-conductor Dieter Holz, pero empezando, Bosco, hay mucha preocupación por parte de la ciudadanía que ante estos retos del COVID-19, ante los cierres que ha habido en diferentes ciudades, ante las afectaciones que hay en la comunicación interna del mismo país y pues bueno, la caída precipitosa de la actividad económica en diferentes rubros, que se pudieran resquebrajar las cadenas de valor y por ende que se pudiera resquebrajar el suministro de el principal insumo para la vida humana. ¿Debemos de estar preocupados, Bosco? Pues mira, Agustín, decirte que desde el 27 de marzo nos reunimos con nuestro secretario de Agricultura, los proveedores de insumos, el sector productivo, Canacar, el transporte, bancos de alimentos, centrales de abasto, ANTAD, las cadenas de supermercados. ¿Con qué idea? Antes de que se declarara la emergencia que se declaró el día 30, con la idea de blindar la cadena de suministros de alimentos. Posteriormente, ¿qué hicimos? Nos reunimos con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, para atender este tema. Nos reunimos con la Secretaría de la Defensa, con la Guardia Nacional, con la misma finalidad. Sabemos que esta crisis de salud económica y todo va a acabar en un tema también de violencia. Y ese tema de violencia ya lo estamos padeciendo en el campo mexicano. Desde secuestros, robos de maquinaria, equipo, agroquímicos y sobre todo robos de transporte. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Como compromiso social, el CNA creó Alimentos para México. Con nuestro secretario Juan Cortina, Laura Tamayo, Jorge Narváez, donde participa Canacar, Banco de Alimentos, el Ejército Mexicano a través de su plan DN3 y los DIF estatales y municipales. ¿Qué hemos hecho en 2 semanas? Hemos entregado 12,742 toneladas, que son alrededor de casi 300 millones de pesos, beneficiando a más de 3,641,000 personas. ¿Qué queremos hacer? Que no falte alimentos en ese 14% de la población que está en pobreza alimentaria. Y la verdad que, pues bueno, es lo que estamos haciendo. Estamos conteniendo daños también con el gobierno, porque el gobierno hoy por hoy nos quiere limitar, para que te des una idea, la aplicación de herbicidas en nuestro campo. Si nos quitan la aplicación de herbicidas, vamos a producir hierbas junto con alimentos y vamos a perder el 30-40% de la producción. Tenemos problemas que hemos superado gracias al apoyo legislativo, como impuestos al agua, el problema que tuvimos también de los maíces nativos, que también lo superamos porque querían que no hubiera maíces mejorados por polinización, y es el 70% de la producción que lo superamos. Como sabes, el tema etiquetado fue negativo. Entonces, muchos temas de concesión, pero con buenas relaciones con el gobierno, trabajando muy de cerca con agricultura, con economía, trabajando muy de cerca con la Secretaría del Trabajo, sumando, proponiendo, y pues bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos padeciendo hoy por hoy? Caída de ventas, sobre todo lo que va ligado a la cadena de suministro de restaurantes, turismo, hotelería. Estamos sufriendo también el tema de la caída de precios internacionales que nos ha golpeado. Estamos teniendo barreras comerciales. Entonces, realmente mucho por hacer, pero el dato que tuvimos al primer trimestre de este año, el PIB total del país cayó menos 2.4%, el sector agroalimentario creció al 1.2%, las actividades secundarias industriales decrecieron menos 3.8% y las terciarias 1.4%. Entonces, queriendo construir, sumando, haciendo los mejores esfuerzos y que ojalá sean las menores muertes en personas, que es una gran tragedia nacional, pero también la menor muerte de empresas agroalimentarias, que sería un grave problema en el país por la ruptura de cadena de suministro. La está pasando muy mal los productores de cerdo, los productores de ave, han tenido serios problemas. También la parte de mariscos la está pasando mal. Entonces, tenemos problemas, sí,
Estamos trabajando en equipo, gracias a que casi el 80% del PIB está en el Consejo Nacional Agropecuario, estamos trabajando en equipo y pues bueno, no hemos tenido el apoyo del gobierno que quisiéramos de la Cuarta Transformación. Nos han dicho que si quiebran nuestras empresas medianas y grandes, que pues sea responsabilidad de las empresas, y por proteger a la pobreza, que estamos totalmente de acuerdo, podemos generar mucho más pobreza en este país. Entonces, pues un llamado a nuestro gobierno a trabajar en equipo, a fortalecer las cadenas productivas, a cuidar la seguridad del campo, que es un insumo nacional, que traemos serias deficiencias del financiamiento también por recortes presupuestales, que es el principal insumo, y traemos una gran competencia mundial, 13 tratados de libre comercio con 50 países, pues es todo un reto, y un mercado nacional que va a tener una caída, pues según los pronósticos, entre el 7 y el 12%, que estamos hablando entre 1,5 millones y 2 millones de empleos formales, más los pequeños empresarios del campo también que la están sufriendo, y pues los grandes esfuerzos que estamos haciendo los medianos y los grandes por que los flujos económicos fluyan mejor, para que no haya problemas de liquidez en las empresas y que haya el menor desempleo posible en este gran país. Dieter, tú en este bloque traes el tema de los desafíos relacionados con la clase empresarial. Bosco en varias ocasiones ha mencionado cómo se pudiera haber afectado la cadena de suministro. Es decir, no es nada más ir al campo y que las cosas crezcan y que se levanten del campo y empaquetarlas y a dónde las entregas. Hay comercialización, hay retos en términos de logística. Bosco mencionó esta apabullante, inaceptable y constante flagelo relacionado con la violencia y el hecho de que gran parte de nuestro país ya abiertamente está en manos del crimen organizado. Ya ni siquiera hay esfuerzos por parte del gobierno federal de limitar su influencia. Adelante, Dieter, yo sé que tú traías varias preguntas para Bosco. Sí, Bosco, diste un montón de información. Quisiera yo enfocarme a lo que yo he escuchado, digamos que a nivel tierra, entre otros empresarios en el agro. Es tan vasto el agro que está muy, muy dividido en cuanto al impacto que se ha tenido por esta crisis. En las exportaciones sí están sintiendo un poco de freno. Si las exportaciones del agro de México de enero a abril acumulado tienen un crecimiento en dólares del 6.4%, ya en abril cayeron 8% con 1.740 millones de dólares. Esto, tocando el tema de la cadena de suministro, ¿tiene que ver con una imposibilidad de entrega o tiene que ver con el freno económico y de consumo que está habiendo a nivel mundial? Porque uno pensaría, y cuando hablas con otros participantes de las cadenas y de las industrias en otros países, pues uno pensaría que la comida no está teniendo un freno más allá de lo que son las horecas, que son los hoteles, los restaurantes, los bares, etcétera, que sí está totalmente frenado, que hace que haya una disrupción en la manera de entregar y los productos que se tienen que entregar. Pero hablando tan vasto, lo que es tan amplio el agro mexicano, ¿a qué se debe que las exportaciones, que realmente son uno de los componentes más fuertes de la economía mexicana, las exportaciones del agro en abril efectivamente cayeran 8%? Sí, mira, Dieter, los datos que yo tengo es que se ajustaron 8.2% con 1.763 millones de dólares, pero en el año vamos en más 6.4%. ¿Qué fue lo que más afectó? Te puedo decir que cayó 18% pescados, crustáceos y mariscos, el pimiento cayó un 24%, las legumbres frescas un menos 15%, otros productos comercibles 14%, el jitomate cayó un 12%. Casos de éxito, mencionan el café crudo con un 52% de aumento y el aguacate creciendo 4.9%. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Y tú lo conoces muy bien porque has trabajado en grandes corporaciones mundiales que tienen que ver con el sector agroalimentario. Pues una profunda recesión global que está afectando a la cadena de suministros de alimentos. ¿Qué ha dicho la FAO, la OMS, la OMC? Ha invitado a los países a garantizar los alimentos ante el COVID y que no se cause una restricción injustificada de alimentos, que el comercio fluya. La FAO ha dicho que es fundamental que los flujos comerciales de alimentos permanezcan abiertos
para que haya estabilidad. Pero te voy a dar unos ejemplos. Camboya prohíbe las exportaciones de arroz. Chile restringe los envíos de muchos productos agroalimentarios. ¿Por qué? Porque no quieren compartirlos y están cambiando hacia Asia su movimiento. China se ha comprometido a comprar más cantidad de alimentos porque fue el primero en recuperarse. Estados Unidos, como tú sabes, ha apoyado importantemente a sus agricultores, tanto con casi 90,000 millones de dólares que les ofreció en esta campaña de COVID, y pues tiene problemas en cadena de suministros porque ha tenido contaminaciones en fábricas de cerdo. Los productores de cerdo quieren exportar cerdo en pie a México, cosa que nos puede poner riesgos sanitarios. Entonces tenemos algo de problema. En Francia ha declarado como prioridad el suministro de alimentos. Honduras prohibió exportaciones de frijol rojo para garantizar su producción. La India considera la reserva de granos como una prioridad, como desde la época de los egipcios. Los gobiernos, su estabilidad dependía de los alimentos que tuviera el que estuviera en el poder. Israel decidió aumentar temporalmente las cuotas de agua para la agricultura. Entonces, cuidando las cadenas de suministro, México está iniciando problemas en esa cadena, pero hoy por hoy estamos cuidando la estabilidad junto con nuestro gobierno y sobre todo, la verdad, estamos muy contentos de ese gran esfuerzo solidario por los más necesitados de este país, y nuestro objetivo es que en este proceso de esta gran crisis sea que haya alimentos 3 veces en la mesa de todos los mexicanos. Queremos que la violencia, el gobierno le haga frente como se amerita. Queremos que proteja las cadenas de suministros y sobre todo queremos estar en la misma mesa, porque hoy no estamos en la misma mesa. La verdad, a mí me preocupa mucho que hicimos un gran esfuerzo, lo construimos a través del Consejo Nacional Agropecuario junto con el Consejo Coordinador Empresarial. Como tú sabes, el sector privado mexicano genera el 84% del valor agregado en la economía. Son 5.1 millones de unidades productivas, donde está el 94.4% concentrado en el sector privado. Somos fuente del 81.8% del empleo, y el ISR e IVA que aportamos al gobierno es el 55% de sus ingresos. Lo que no entendemos es el gran esfuerzo que hemos hecho. Ya hemos hecho 3 grandes esfuerzos con nuestro gobierno. Tuvimos este último que fue los días 27 y 28 y 29 de abril. Fueron 11 mesas de trabajo, 135 personas que participaron. Tuvimos más de 3,100 preguntas, 120,000 como de auditorio. Estuvo academia, senadores, diputados, empresarios, investigadores, para entregarle a nuestro gobierno 68 propuestas para cómo construir en esta gran crisis, la más grande de nuestra historia. Yo he leído que en la crisis que padecimos en el 29, México sufrió casi una caída del 17% porque exportaba minerales principalmente a Estados Unidos y nos regresaron a muchos trabajadores que teníamos. Pero no fue crisis de salud. Pero que nuestro gobierno hoy no esté tomando la decisión, que estemos en la misma mesa, sector productivo, llámele CCE y las otras organizaciones, que estemos también los sindicatos, que estemos la academia, que esté el gobierno federal tomando decisiones en conjunto, tomando medidas contracíclicas, la verdad, yo lo considero imperdonable. Como hemos expresado a nuestro gobierno, queremos seguir construyendo, pero la verdad, el tamaño de la emergencia histórica en nuestra generación amerita que estemos en la misma mesa sumando, y sobre todo, que nos habían anunciado que esta curva de enfermedad iba a tener su curva máxima el día 8 de mayo, cosa que no fue así. Esta curva se está agravando un poco más y por lo pronto más daños en la economía. Están protegiendo con crédito nada más a los muy pequeños y peligra la cadena de suministro mediana y grande en este país, que son tractoras de las pequeñas unidades de negocio. Bosco, vamos a ir al corte comercial. Dieter, si me permites, vamos al corte comercial, regresamos con más. Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Larry Rubin, Gerardo Gutiérrez Candiani y Dieter Holtz, aquí en Trinchera Empresarial. Vamos al corte. Para quienes nos están viendo por Facebook Live, continuamos.
Estamos de regreso en Trinchera Empresarial, hoy con nuestro primer invitado de esta serie, es Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Dieter y yo, para recoger un poco los temas que estamos platicando ahora, tú estuviste al frente de una de las empresas más importantes de esa industria, en particular con Monsanto. Si quieres, ¿por qué no nos recoges esa gran experiencia que tuviste en esa transnacional para darle entrada a lo que es esa situación el día de hoy? Sí, claro, y creo que hay algunos puntos que Bosco ya correctamente había mencionado, que son sus preocupaciones, que embona perfectamente en lo que es la realidad de la eficiencia en el agro. Es un hecho que nosotros nos estamos viendo en la necesidad de reconfigurar la logística y la manera de servir el mercado. Se está cambiando la cosa, estamos viendo y estamos platicando con muchos productores que están enfrentándose a una destrucción de producto fresco, a cortas vidas de anaquel, como es la leche, como es la carne, con la disrupción en la cadena del suministro que se agrava por lo que precisamente Bosco mencionaba acerca de una creciente preocupación hacia un proteccionismo alimentario global. Si eso sucede, necesitamos tener los esfuerzos de interlocución en el país con el extranjero muy bien alineadas, porque no nada más está sucediendo el problema del COVID y la pandemia y la caída en la demanda y la disrupción en la cadena de suministro. En el nivel agro, a nivel global, están viéndose muchos problemas como la fiebre porcina africana que pues, hizo que se muriera el 25%, una cuarta parte de la población mundial de cerdos. Hace pocos meses murieron debido a esta fiebre. Hizo que subieran los precios de la comida relacionada a la carne de cerdo 20%. En fin, hay un riesgo social con un proteccionismo, como mencionaba Bosco, de no soportar este incremento de precios y que que presente un problema de seguridad alimentaria y un problema de seguridad en general en la población tremendo. En ese sentido, sin embargo, viendo que las exportaciones son lo que más o menos está funcionando bien para México, las exportaciones del agro, sabemos que Senacica, que es el órgano regulador, que eso es lo que debe de hacer el gobierno, debe de regular, no puede controlar. El órgano regulador para garantizar la calidad de las exportaciones y también la calidad de los productos que importamos, tiene una reducción en su presupuesto. Adicional a eso, estamos oyendo cuestiones muy delicadas para la productividad del agro mexicano, como es el que el glifosato se esté pretendiendo por parte de la Semarnat controlarlo, reducirlo, cuando es el herbicida que por más de 40 años da solución de productividad en todos los países y está aceptado en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Japón, en China, en África, en Argentina, en Brasil. Todos nuestros competidores están avalando el glifosato porque por 40 años hemos descubierto y hemos visto que no tienen riesgo. Aquí en México estamos queriendo ir contracorriente. Eso podría generar un impacto de 240,000 toneladas menos de exportación de aguacate, que son aproximadamente 850 millones de dólares, y que lo puede absorber Perú. Por otro lado, la exportación de limón corre riesgo con 150,000 toneladas, que son otros 100 millones de dólares. Entonces, con todo este problema global de que hay un proteccionismo, México parece que no está tomando las decisiones que se necesitan tomar para incrementar nuestra productividad. Lo que bien se dice en los negocios, toda oportunidad existe dentro de una crisis, pero hay que saberla encontrar y hay que saberla utilizar. Y nosotros, en lugar de aprovechar, estamos yéndonos para atrás. No sé, Bosco, ¿cómo ves este panorama para el agro mexicano? ¿Es correcto nuestra percepción? Proteger la salud de nuestros trabajadores, asegurar la cadena de suministro y la tercera, sentar las bases para la recuperación del sector agroalimentario. Mencionaste tú muy bien a Senacica. Senacica es un factor clave para el pasaporte de nuestros alimentos en el mundo. Senacica, por suerte, no ha sufrido recortes de presupuesto, pero es quien nos garantiza que hoy México sea uno de los 5 países más sanos y que tenga menos enfermedades en el mundo. Si nos vamos a la competencia mundial, ¿qué estamos viendo? Que los países, y vámonos a la OMC, tienen la ronda de Doha, que de hace 18 años hay un impasse, porque los países desarrollados quieren darle la misma calidad de vida a su gente de la ciudad que de los campos.
y como estrategia alimentaria quieren la autosuficiencia. Y los países como México en vías de desarrollo no están aportando esos recursos, por lo tanto estamos en desigualdad y no se han puesto de acuerdo ni se van a poner de acuerdo. Si a eso le sumamos el tema que venía el ataque del legislativo, de la Cámara de Senadores, que querían acabar con el 70% de la producción de maíz porque querían dejar por maíz nativo. Si nos querían grabar el agua cuando nosotros ya aportamos recursos para el agua. Y si le agregamos el tema del glifosato, pues sería un tiro de gracia, no nada más para los productos de exportación, para todos los granos, para todos los alimentos que se producen en México. ¿Qué pasa? Tú trabajas tu tierra, tú agregas humedad y en la tierra están las semillas de las hierbas. Y si no aplicas un herbicida, vas a crecer hierbas con tu planta y puedes perder entre el 30 a 40% de tu producción porque tus fertilizantes, todo lo que aplicaste, va a nutrir a esa hierba que pues es algo que no nos sirve y que nos afecta en la productividad y competitividad. Ahí te quisiera decir también que COFEPRIS ha negado los permisos. No entendemos, no tenemos un producto sustituto. Tenemos que luchar contra ello y tenemos que convencer a nuestro gobierno que es una decisión de competitividad del país, que no nos pueden regresar a la parcela nada más. Si alguien es un agricultor muy pequeño que tiene una parcela, puede deshiervar a mano. Pero si queremos proteger a la agricultura comercial, si queremos la autosuficiencia alimentaria, que nuestro presidente lo firmó junto con nosotros, el acuerdo, vamos en reversa. Ojalá nuestro gobierno sea sensible a apoyarnos a los sector productivo con agroquímicos, con fertilizantes competitivos, con salud de nuestros trabajadores, con representaciones en el extranjero y sobre todo dando mejores alimentos a nuestro país y al mundo. Bosco, mencionaste la importancia del tema internacional. Larry, en tu amplísima experiencia relacionado con tratados internacionales y el acceso que tiene México al mundo, en particular a Estados Unidos, danos tu punto de vista relacionado con lo que menciona Bosco. Claro, Bosco, y creo que en particular para los que no conocen a profundidad el sector, y bien lo dijiste al principio del programa, México le da de alimentar no solamente al país, sino también a Estados Unidos y otras partes del mundo, pero particularmente el comercio bilateral entre México y Estados Unidos en el sector agro es vital, ¿no? Su primer socio comercial de México es Estados Unidos, el segundo de Estados Unidos es México, ¿no? Entonces, una gran relación muy fuerte. Y antes de meternos a tantos retos que hay en esta relación bilateral, platícanos un poco de las oportunidades del sector agro, particularmente con esta exportación hacia Estados Unidos. Mira, Larry, te puedo decir que soy tercera generación de productores y desde que nací, que empecé a ver gente en casa, siempre habría un socio americano-canadiense en la familia. Eran socios, el otro era distribuidor o aportaba tecnología, pero esa sinergia que se ha generado en México desde hace unos 100 años, esa sinergia ha sido cada vez más sólida. Me tocó participar en el primer Telecan en 1991-94, representando a los productores de papa del país. Creíamos el sector agroalimentario que íbamos al abismo, porque íbamos a competir con la primera potencia del mundo y con Canadá, que en ese tiempo estaba en la sexta potencia del mundo. Y la verdad, no, un caso de éxito, como les explicaba, casi 38,000 millones de dólares de exportación. Desde el 2015 somos superavitarios. El año pasado cerramos con casi 9,000 millones de superávit. Y esto es un caso de éxito. Tenemos el sector perdedor, la producción de granos del país. ¿Por qué? Principalmente por los subsidios a través del Farm Bill en Estados Unidos, a través del PAC europeo para los granos, y que ahora nos recortó nuestro gobierno. Entonces, nos ha debilitado mucho el gobierno en la producción de granos, nos hemos fortalecido en la exportación. Básicamente el intercambio es ensaladas de México y carne por granos y carne de Estados Unidos. No necesitamos, somos el bloque más exitoso, más de 500,000 millones de dólares en intercambio comercial. Tenemos ahora el 1 de julio el arranque del TEMEC, entonces mucho por hacer, mucho por solidificar en esta gran región, la más exitosa del mundo, para que siga siendo la más exitosa, generando más oportunidades para todos. Totalmente, Bosco. Y obviamente esto también genera mucha presión política, no nada más en México, como muy bien nos explicaba, sino también en Estados Unidos, que de cierta forma con las barreras arancelarias que suceden en Estados Unidos con diferentes
pues en diferentes segmentos, ¿no? Ahorita está la pesca, tú bien apuntabas antes de que iniciáramos el aguacate, el atún. También platícanos de esos retos que tiene el sector con Estados Unidos, particularmente por ser el mercado más importante. Mira, hicimos un gran trabajo, el CCE como cuarto de punto con nuestro gobierno, con el gobierno anterior y con este gobierno que vino afortunadamente a ratificar el TEMEC. Cerramos el tratado. Vinieron las presiones de los demócratas y México, yo soy de la opinión que México se descuidó y tuvo problemas en el tema laboral y en el tema ambiental. Tan es así que de parte del jefe negociador de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ya están las amenazas para el tema de estacionalidad. Un tema que habíamos acordado entre los tres países, lo trabajamos privadamente con la American Farm Bureau, con la Federación Canadiense, México, pero bueno, se vinieron esas presiones de último momento, se vinieron los inspectores laborales también, ya tenemos también demandas para el tema laboral. Entonces, una gran relación, pero pasando un momento crítico político por las elecciones que vienen a noviembre. Y el villano favorito del presidente Donald ha sido México. ¿Por qué razón? Porque le genera votos a su área de voto duro, que está en el sector agroalimentario también. Mas, sin embargo, el sector agroalimentario de producción de granos y de producción de carne es un sector muy exitoso que nos manda alimentos a México. Privadamente nos entendemos muy bien. Ahorita, desafortunadamente, traemos esa relación política que nos está complicando y que creemos que vamos a superar. Tuvimos a nuestro presidente y nuestro presidente nos dio las garantías que va a ser una deferencia de un tratado justo, de los mecanismos de defensa y que realmente haya una equidad, respeto y transparencia entre los tres países. Adicionalmente, como tú muy bien apuntabas, un año electoral en Estados Unidos, en noviembre, las elecciones. Creo que hoy ya en Estados Unidos se entiende mejor la relación agrícola entre México y Estados Unidos. ¿Lo sientes así, Bosco? Creo que sí se siente, mas sin embargo, los ofrecimientos que ha hecho el gobierno del presidente Donald, que le ha hecho al partido republicano en Florida y Georgia, es para afectar el inicio de los arranques del TEMEC. Entonces, hay un buen entendimiento, pero hay presiones de concesiones políticas. Y eso es lo que gobierno e iniciativa privada de México no vamos a permitir. Vamos a trabajarle muy fuerte en este tema. Queremos respeto. Somos grandes socios, hemos hecho un gran equipo, pero lo queremos en un ámbito de respeto. La verdad, hemos crecido juntos. Nos necesitamos. Y queremos seguir siendo el bloque más grande y tener los mejores alimentos de Estados Unidos y los mejores alimentos de México en Estados Unidos y Canadá, igual en el mundo. Entonces, México depende del 78.5% de las exportaciones a Estados Unidos, situación que queremos también apoyar en diversificación de mercados, pero un camión de hortalizas que sale a las 6 de la tarde de un empaque está en la madrugada en la frontera de Estados Unidos. Entonces, la calidad de los alimentos. Creo que nos han valorado ahorita porque también nos ha necesitado en sus cadenas de suministro. Valoramos los granos de Estados Unidos que también han ayudado a México. Entonces, queremos construir juntos. Claro, porque también es importante notar, para Estados Unidos, México es un mercado importantísimo de exportación, ¿no? 20,000 millones de dólares le vale a Estados Unidos y particularmente el segundo socio comercial en tema agro entre Estados Unidos y el mundo. Entonces, digamos, México no se queda corto de poder político también por esta gran influencia que tiene. Y si no mal recuerdo, y corrígeme, estoy mal, Bosco, pero fue el mismo secretario de Agricultura el que verdaderamente salvó la negociación del TEMEC a un principio, ¿no? Sí, el secretario de Agricultura y también el secretario de Economía. Pero la verdad, te puedo decir que lo que hizo el Consejo Nacional Agropecuario fue allegarse de los mejores asesores. Nos allegamos al despacho de White and Case y afortunadamente ahí estaba Ismael Reyes Retán y Francisco de Rosenzweig. Francisco de Rosenzweig había participado en las negociaciones del TPP y este nuevo TEMEC tiene casi un 80% del TPP. Sí. Bosco, muchísimas gracias. Como habrás visto, hay muchos temas que comentar. Esperemos que esta sea la primera de muchas invitaciones aquí en Trinchera Empresarial. Gracias por haber estado con nosotros, nuestros co-conductores Gerardo Gutiérrez Candiani, Larry Rubin y Dieter Holtz. Les agradecemos a todos ustedes que prestaron su atención a este fundamental tema. El próximo lunes estaremos aquí de regreso en Trinchera Empresarial y hasta la próxima.
Muchas gracias y muy honrados, Larry, Gerardo, Agustín y Dieter, agradeciendo al nombre del Consejo Nacional Agropecuario la gran oportunidad que nos han dado y nuestros respetos y nuestro reconocimiento a su gran labor profesional. Anticipa presentó